Buenas tardes, amigos. Hoy martes tenemos hasta las de 5 a 6:30. A 6:30, ¿no? Ah, sí, es de 5 a 6:30, sí. Tenemos una primera clase sobre Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano, y dijimos en la oportunidad anterior, para que no se olvide, y dijimos que íbamos a trabajar en principio hoy martes, también el jueves íbamos a trabajar sobre Ribeiro, y hoy día se les debe asignar cuentos específicos a cada uno de ustedes para que los trabajen para la próxima semana, porque el jueves recuerden que hay que leer dos textos, dos artículos, y vamos a hacer una evaluación sobre esos dos artículos, ¿ya? Bueno, hoy día, antes de entrar a los cuentos, porque va a ser puro diálogo, quiero decirles que Ribeiro le gustaba mucho escribir cuentos, ¿ya? Pero recién en 1955 publicó su primer libro, Adelante Enjar. A ver, ¿estás pidiendo permiso? Sí, está pidiendo permiso. ¿A mí? No, ya se fue. Están los tres. Sí, acá están. Ya está. Bueno, entonces, antes de entrar al análisis mismo de los cuentos, como les digo, habría que recordar, pues, en cuanto a fechas, porque son los libros, bueno, no son todos, pero el primero es Los gallinazos sin plumas, es el primer libro del año de 1955. Se publicó en forma individual, era un pequeño volumen aproximadamente de este tamaño, así, más o menos ese era el formato, ¿ya? Así de este tamaño, porque publicar libros es algo caro, entonces a él no tenía tanto dinero como para hacer pues una publicación más lujosa. Yo no conservo lamentablemente el original, pero es un poco más gordito que este. En estas clases no vamos a hablar mayormente de Los gallinazos sin plumas del primer libro, porque dijimos que íbamos a trabajar principalmente de los cuentos circunstancias y luego las botellas y los hombres, ¿correcto? Ya, acá sí tengo observen, tengo un ejemplar de una edición original, es decir, este es el segundo libro que publica Ribeiro. ¿Alguien quiere unirse a la reunión? A ver, sí, siempre avísame porque hay que permitir. Sí, admitir. Ajá. Sí, Bustillos. Hola Mayra, buenas tardes. Sí, bueno, entonces vamos a trabajar con esto primero hoy día, una suerte de pequeña introducción a los dos cuentos que son Doblaje y Página de un diario. Solamente a manera de, diríamos, de compartir una información, bueno, de 1955 a lo largo de las décadas, la obra de Ribeiro siguió creciendo, hasta que en la década del 70, el año 72, 73 aproximadamente, él decidió reunir sus cuentos en una colección. Acá tengo, 1, 2, 3, 4 tomos. Pero ya todos los cuentos que hasta ese momento había publicado, los reunió en esta colección llamada La Palabra del Mudo. La Palabra del Mudo. Esta es de la década del 70, 73, si no me equivoco. Acá están los datos. Acá tiene usted, sí, 52 a 77, se dice cuentos del 5. Bueno, en todo caso, esta es la primera edición de La Palabra del Mudo. Y acá ustedes se encuentran los cuentos de Ribeiro.
No están todos porque después Ribeiro publicó algunos, pero en principio el cuerpo principal de los cuentos de Ribeiro está en estos 4 tomos que se llaman La palabra del mudo, ¿no? Y como Ribeiro ganó lectores, entonces y ya a partir de la década del 70, cuando él publica nuevos libros, ya no los publica de manera individual, sino en esa misma, en esa colección que se llama La palabra del mudo, y aquí ya cambia de editor. Estos 4 tomos, fíjense, son diferentes. Miren el color, miren el color. Ahí tienen, ve, este es de color medio, diríamos, tirando para naranja, y este en cambio es de color más bien oscuro. Miren la diferencia que hay. En la primera edición no hay ninguna foto de Ribeiro, solamente dice La palabra del mudo. En cambio acá, en los diferentes tomos, en el 3, en el 4, en el 1, en el 2, acá ustedes tienen, ve, otra colección, otra edición de La palabra del mudo. Esta primera edición completa de los 4 tomos es de la década de los 70. El 70 y tanto se publican estos 4 tomos, se van publicando uno tras otro, ¿no? Es la edición más antigua de La palabra del mudo. Dentro de ella están los diferentes cuentos, libros de cuentos, algunos de los cuales había publicado de manera separada, ¿no? De manera separada. ¿Cuáles aparecieron de manera separada? Antes de incorporarse a la colección de La palabra del mudo. Los cuentos que se publicaron independientemente fueron Los gallinados sin plumas, 1955, Cuento de circunstancias, 1958, y Las botellas y los hombres, también en 1964, y también dijimos, Tres historias sublevantes. Esos 4 libros se publicaron de manera independiente, solos, ¿ya? Hasta que, dado su éxito, entonces, digamos, ya él firmó contrato con un editor, y entonces ya apareció dentro de estos volúmenes, aparecieron los libros que ya se habían publicado. Sí, por ejemplo, acá en el tomo 1, observen, en el tomo 1 vamos a encontrar en el índice que acá en el tomo 1 de la palabra del mudo tenemos, acá vamos a comprobar, sí, acá tenemos 3 libros, ¿ven? Ahí está. Si me puede ver, allí tiene usted Los gallinados sin plumas, 1955. Acá ya está dentro de La palabra del mudo. Luego igual, Cuentos de circunstancias, 1958, está acá dentro de. Y finalmente Las botellas y los hombres, ¿no? En el tomo 1 de esa colección. En el tomo, esto es importante como dato para que ustedes sean expertos en Ribeiro. En el tomo 2, observen lo siguiente, ¿ya? Acá en el tomo 2 hay un quiebre, hay un pequeño quiebre. ¿Cuál es el quiebre? El quiebre es el siguiente. Si vamos al índice, vemos ahí lo siguiente. Vemos que en el tomo 2 de La palabra del mudo, tanto en la edición de Milla Batres como en la edición de Campodónico, resulta que en el tomo 2 vuelve a publicarse ya ahora dentro de la colección, vuelve a publicarse Tres historias sublevantes. Ahí está, 1964, que son solamente 3 cuentos que él había publicado como libro independiente, pero a partir de 1973, él ya tomó una decisión, publicar ya no libros independientes, sino dentro ya de esta colección formada
por 4 tomos. Ahora, lo interesante, el quiebre, diríamos así, es que en este tomo 2 de La Palabra del Mudo, en las 2 ediciones y también en otras más recientes, yo estoy hablando de las 2 más antiguas, aquí aparece, diríamos, dos libros, por primera vez, pero no en forma independiente, sino dentro de la colección aparecen 2 importantes libros de Ribeiro, pero que aparecen dentro de La Palabra del Mudo. Habían aparecido en revistas, pero él decide reunirlos. ¿Cuáles son esas 2 nuevas colecciones que ya comienzan a hacer su camino dentro de esta colección? Son Los Cautivos. Es una colección, pero que aparece ya dentro de este cuarteto llamado La Palabra del Mudo. Ese es un libro muy importante, 1972. ¿Cuáles eran los libros anteriores? Los que había publicado el año 1964. O sea, media más o menos a los 8 años de haber publicado sus 2 últimos libros del año 64, a los 8 años decide dar a conocer a sus lectores 2 nuevas colecciones que son Los Cautivos del año 72. El año 72. Y en ese mismo tomo también hay otra colección que se llama El próximo mes me nivelo. Ahora, ¿por qué una colección se llama Los Cautivos? ¿Cuál es la razón del nombre de Los Cautivos y la razón del nombre de El próximo mes me nivelo? Con una breve excepción, todos los cuentos de Los Cautivos están ambientados en Europa, en diferentes partes de Europa, en diferentes lugares, ¿no? Todo puede ser en París, puede ser en alguna otra ciudad, todo se refiere al mundo europeo. La mayoría están ambientados en París, pero otros hay en alguna ciudad de Bélgica, en algunos otros lugares, ¿no? Eso ocurre. Esos dos libros, digamos, son los libros con los cuales Ribeiro inaugura diríamos, los 2 primeros nuevos que aparecen ya en esta colección, ¿no? Porque los anteriores habían aparecido independientemente. Ya, ahora quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Galarreta, ¿usted ha llevado semiótica? ¿Ha llevado semiótica, Galarreta? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, solo llegué a llevar semiótica general. Semiótica general, ya. Trabajaron Greimás, supongo. No le escuché la última parte, profesor. ¿Podría hablar un poco más fuerte y repetir la pregunta? Decía, hay mucha bulla, Sí, hay tienen mucha bulla. que diles que desactiven su micrófono. ¿Ah? Desactiven su micrófono. Desactiven sus micrófonos. Si no los voy a escuchar ni ustedes a mí. Ya, entonces, está presente, o sea, todos ustedes conocen algo de semiótica, ¿correcto? ¿Sí? Córdoba, ¿usted también ha llevado semiótica? Buenas tardes, profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Buenas tardes. A todos, buenas tardes. Yo no he llevado el curso, pero tengo conocimientos básicos generales. Sí. Correcto. ¿Ese es el caso de Ortega también? Buenas tardes, Ortega. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tiene conocimiento de semiótica? ¿Sí ha llevado algún curso de semiótica? Profesor, no, yo nunca... Ya, no, bueno. No, nunca he llevado curso de semiótica, pero el siglo pasado llevé un curso de taller. Ajá. Y en un curso de taller en el que fui alumna libre de semiótica, pero oficialmente no lo llevé, pero sí tengo conocimiento. Ya todos tienen conocimientos. El caso de Minaya. Sí, dígame. Pero en mi caso yo no he llevado semiótica, pensaba llevarlo este ciclo. Ya. Porque recién
recién el ciclo pasado llevé lingüística general, pero no, el horario no me hizo posible llevar. De acuerdo, ya, no hay problema. Yo no soy... yo Profesor, sí, yo he llevado el curso de semiótica como alumno libre y ahora lo estoy llevando otra vez ya formalmente, ¿no? Lo había llevado como alumno libre. ya, está bien, está bien. Entonces estamos partiendo. ¿Alguien quiere unirse? A ver, ¿Admitir? no, espera, para ver Estoy quién es. preguntando, Nora. Ah, ya, admitir, ahí está. Correcto, entonces vamos a compartir esta experiencia de caminar, de analizar, utilizando conceptos semióticos, narrativos. Ustedes van a tratar de aprender junto conmigo. Yo algo conozco semiótica, algo conozco, he hecho muchos trabajos, tengo sobre Ribeiro, y este es el primer libro, y este año se publica el tercero, ¿ya? Bueno, vamos a ver, dice la semiótica que en un cuento, o en una novela, o en general en todo tipo de historias, lo que vamos a encontrar son personajes. En un cuento hay personajes, ese cuento transcurre en cierto lugar, ¿no? En cierta época, en cierto momento histórico, en cierta circunstancia. Por eso se llama cuento de circunstancia, ¿no? Y lógico, dentro de ese cuento hay una historia, hay un recorrido. Ahora, también manejamos el concepto de... Ustedes tienen clara la diferencia que hay entre el escritor diríamos, y el narrador. ¿Cuál es la diferencia, a ver Ortega, que hay entre el escritor y el narrador? Con un ejemplo sería mejor, Ortega. Ortega, he hecho una pregunta. Bueno, Ortega es muy parco, no sé. En todo caso, cualquiera de ustedes puede... Se le escucha entrecortado. Mire, acá nosotros... Ustedes no se imaginan... Se le escucha entrecortado. No, Bueno, lo siento mucho, pero ¿sabe qué? Es que tienes que hablar un poquito más cerca de ¿Pero a la dónde más? computadora. Es que cuidado con eso. Ya, es que... Hay que hablar un poquito Mire, más cerca. yo me estoy acercando a la computadora, pero la educación, este sistema de la educación virtual, la educación no presencial, supone una tecnología, ¿no?, complicada, que dificulta la comunicación. Es la educación no presencial, en realidad es un mecanismo, es como estar dentro de una cueva, rodeado de aparatos, y para mí ustedes son solamente imágenes, y yo también para ustedes soy imagen, no soy una persona concreta. Pero repito la pregunta para todos. Cuando yo analizo una historia, en este caso vamos a comenzar con el cuento doblaje, ¿ya? Vamos a comenzar con doblaje, muy bien. Yo voy a ir dialogando con ustedes y voy a ir, vamos a ir así avanzando en el análisis. Bien, todos han leído doblaje, ¿no? ¿Sí? A ver, por favor, vamos a pedirle a Bustíos que nos haga un breve resumen, una síntesis sobre el cuento doblaje. ¿Qué historia nos cuenta Ribeiro en este relato, ¿no? Y de ahí puede aprovechar la señorita Bustíos o complementar a alguien para responder a esta pregunta de cuál es la diferencia entre el escritor y el narrador. Bustíos, si fuera tan amable de poder ayudarnos en este momento. Bustíos, ¿me escucha? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Me están escuchando? Yo más cerca ya no puedo meterme a la cámara. Ya no puedo, estoy lo más cerca. Profesor,
Pasa que algunos alumnos tienen mala conexión o ocupen el lugar y no pueden, digamos, en el momento, o demora un poco más en que ellos les respondan. Sí, pues depende de la conexión del internet. Claro, no es culpa de ustedes, ni tampoco no es mi culpa, ni tampoco la profesora Eliana, que hace milagros para que ahora estemos sentados así. Bueno, voy a plantear la diferencia para ir avanzando, ¿no? Diríamos que el escritor es un concepto. Yo tengo un comentario sobre esto. A ver, ahí hay un comentario. ¿Quiere hacer un comentario? Sí, preguntaba, soy Ortega. Claro, sí, la diferencia entre un escritor y narrador, por ejemplo, en el escritor es la persona real que existe, ¿no? Concreta, sobre lo que puede hacer o no hacer, por ejemplo, entre escribir un libro o cosas así, una persona real, concreta que hace. En cambio, el narrador nunca existe, es creado por un escritor. No necesariamente el narrador va a estar desligado del escritor, netamente es subjetivo, ¿no? Hay, por ejemplo, una gran diferencia entre ser escritor y entre el personaje que este escritor crea. Correcto. ¿No? O sea, no necesariamente para estudiar un libro en donde hay un personaje se tiene que estudiar al escritor creyendo que se desliga de todas sus experiencias ahí. Sino ahí también entra una clave principal de lo que es la literatura, de la forma de imaginarnos, la imaginación que vuela más allá de poder crear personajes que no necesariamente van ligados a nuestra subjetividad o nuestra experiencia. Claro, correcto. Muy bien, muy buena respuesta. En el fondo, claro, nos movemos en un mundo dual, en un mundo real y virtual. ¿Por qué razón? Porque el escritor, como bien ha dicho Ortega, el escritor es una persona, puede ser hombre o mujer, ¿no? Le asignamos el rol de escritor porque esa persona ha publicado un libro, ¿no? Ahora, el proceso de publicación es muy complejo, porque lo que hace el escritor en realidad es crear los originales, pero en todo caso responde a un nombre, pero podría ser también que, por ejemplo, use un seudónimo, ¿no? Un seudónimo, es decir, un nombre que no es el que está en el DNI, sino un nombre que ha inventado a propósito, y nosotros lo identificamos, nos acercamos a su texto, pero sin saber quién es en el plano real, y no simplemente conocemos el seudónimo. Ahora, como bien ha dicho Ortega, en cambio, el narrador es otro concepto más abstracto, porque el narrador en el fondo es una voz. Puede ser una voz hablada o una voz escrita. Entonces, en el cuento doblaje, pregunto a ustedes, Ortega ya participó. Sí, ya noté. Cada intervención, por favor. Sí, estoy anotando. Está anotando la profesora Eliana, mi colaboradora, le agradezco mucho. Cada pregunta, Ortega ya tiene un puntaje por su muy buena respuesta. Entonces, siguiente pregunta. En el caso específico de este libro que tengo en la mano, la pregunta es para Galarreta. Galarreta, a ver, identifique usted aquí quién es el escritor y quién es el narrador en el cuento, el doblaje. Doblaje, simplemente. Sí, profesor. Sí, la pregunta es, Profesor. diferencie usted entre la figura del escritor, ¿no? y el narrador, en este cuento llamado doblaje. ¿Cómo explica usted a sus compañeros que quieren tener claras estas diferencias? Ya, entonces como usted mencionó, y también como mencionó la compañera Ortega, el escritor viene a ser esa persona concreta, digamos, real, que ha publicado el libro. En este caso vendría a ser Julio Ramón Ribello. Ya, de acuerdo, ese es el... Sí, aunque decir es una persona concreta, ya es algo discutible también, porque, en fin, bueno, y ahora, ¿quién es el narrador? ¿Tiene nombre el narrador en el cuento?
No, en el cuento no tiene nombre. No tiene nombre, ¿no? ¿Se da cuenta? No tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. A veces ocurre, se da, Acevedo. así es, a veces ocurre en algunos cuentos que nunca se conoce el nombre del narrador, ¿correcto? Narrador. Correcto. Ahora bien, Sí, profesor. es solo una voz. Esa voz ha sido creada por el escritor, ¿no? Pero una vez que el cuento se crea, el escritor, chao, se va a otro sitio y puede hacer que se vaya de viaje o se muera o desaparezca y ya no interesa. Ribeiro ya murió hace más de 25 años, pero nosotros estamos ahora dialogando ¿con qué? Con el narrador en cada uno de sus cuentos. Muy bien, entonces ya ha diferenciado Galarreta entre el escritor y el narrador, ¿no? El más abstracto es el que es totalmente ficticio, el que es totalmente solamente palabras es el narrador. Ahora, nosotros sabemos que hay distintos tipos de narradores. ¿Cuáles son esas clases de narradores? Por favor, a ver, cualquiera de ustedes recuerde, porque lo conoce, recuerde qué tipo de narrador hay y por qué diferenciamos estos tipos de narradores, sobre todo del punto de vista gramatical, diríamos así, del punto de vista de los pronombres. ¿Qué tipo de narradores tenemos? Profesor. A ver, ¿quién va a contestar? Sí, profesor. Que te dé su apellido. ¿Mm? Apellido, por favor, para poder tomar Apellido nota. para poder el puntaje. En Galarreta. No, ya Galarreta ya intervino. Pero tiene que intervenir otra Ahora, persona. la pregunta mía ha sido, ¿qué tipo de narrador tenemos desde el punto de vista de la persona utilizada? Otra persona que no sea Ni Galarreta ni Ortega. ni Galarreta Ni Ortega. ni Ortega. Ortega ya participó, Profesor. Galarreta también. Sí, ¿quién va a hablar? Profesor, soy Ijar, Juan Manuel Ijar. Buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Respecto a los tipos de narrador, Ajá. tenemos el narrador omnisciente, tenemos el narrador en primera persona, que es el caso del cuento doblaje. Correcto. Este tipo de narrador, el narrador en primera persona, es un narrador que tiene una información parcializada de la No, yo historia. no, correcto, Ricardo. Solamente precise, no entre todavía al análisis, después vamos a entrar al análisis. Entonces tenemos, como usted ha dicho, hay un narrador omnisciente, ¿correcto? Ese narrador omnisciente se identifica con la llamada tercera persona, ¿correcto? Es un narrador oculto, es un narrador fantasmal, porque no sabemos de dónde procede esa voz. Claro, usted me dirá, claro, pues, pero la ha creado el escritor, claro, pero también ingresar a un texto literario significa aceptar que ese narrador es alguien autónomo, ¿no? Es alguien autosuficiente y que a partir de esa fluencia lingüística comienza a desenvolverse la historia. Entonces tenemos el narrador omnisciente que identificamos con la tercera persona. Luego tenemos, como usted ha dicho, Ijar, el narrador en primera persona, ¿correcto? El narrador en primera persona. Ya explicó usted, en fin, algunas notas, algunas características. Ahora bien, ¿quién de ustedes, por ahí veo al señor Minaya, gracias Ijar, gracias. ¿Usted ha leído, o quién de ustedes, la pregunta para todos, quién ha leído, por ejemplo, la novela corta o cuento largo Aura de Carlos Fuentes? ¿Tupayachi? ¿Usted leyó Aura de Carlos Fuentes? ¿No la ha leído? No hay problema. No, yo no estoy acá de juez, estoy de profesor. Por ejemplo, Ijar, a ver, vuelva a Ijar. Ijar. Sí, profesor, dígame. ¿Usted leyó Aura de Carlos Fuentes? No, profesor, no lo leí. Ya, no hay ningún problema. Lo que quiero decir es que también hay lo que se llama el narrador
en segunda persona, en segunda persona. Entonces, en ese caso, yo diría, por ejemplo, si usara esta segunda persona, diría, y tú, Juan Manuel, estás ahora sentado, mirando al profesor, siguiendo la clase de el taller de crítica literaria, y después de la clase te vas a ir a tomar un café en el Haití de Miraflores, porque ya está atendiendo, y ahí te vas a encontrar con tu amigo Tupayachi. Ya conté una historia, pero le he contado dirigiéndome aparentemente a usted, ¿no? A usted en tanto personaje, ¿no? Entonces tenemos narrador en primera persona, narrador en segunda persona. Otro que también prefiere la segunda persona y les recomiendo, es una buena novela, está ambientada en San Marcos, la novela que se llama justamente, se llama Segunda Persona. ¿Alguien leyó esa novela? La novela se llama Segunda Persona. ¿La leyeron? Ya. ¿Quién es Sally? Sally Guamán. Sally Guamán. ¿Quién es el autor de Segunda Persona? La obra. De la obra, estamos hablando de la obra. ¿Quién es el autor? No he escuchado. ¿Quién es? Bueno. Disculpe, conozco el nombre. Ya. Selenco Vega. Selenco Vega, que es sanmarquino como ustedes, ha sido mi alumno, y yo he hecho algún comentario sobre esa novela. Entonces ahí él usa la técnica de la segunda persona. Entonces ya tenemos, fíjese, hay varios tipos de narradores, hay varios tipos de voces, ¿no? Y ya sabemos que un escritor es un rol en realidad. No es ser escritor es practicar un rol, ejercer un rol, ¿no? Claro, detrás de ese rol que se ejerce hay una persona real, claro. Pero en la literatura todo tiende a ficcionalizarse. Muy bien, como ya vemos entonces desde el punto de vista de los narradores tenemos más de tres, bueno, hay tres básicos, pero yo puedo combinar. En un cuento puedo utilizar la primera, la segunda y la tercera, como hace Vargas Llosa, como hace otros autores también que van cambiando de narrador, ¿no? Bien. Ahora, también desde el punto de vista, ese es el punto de vista de la persona utilizada, primera, segunda, tercera. Ahora, también desde el punto de vista temporal, hay también tres clases básicas de narrador. La